Bien, hermano, buenas noches a todos. Bienvenidos. ¿Estamos listos? Discipulado Efesios 4:23, martes 18 de febrero de este 2025. Dándole gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos y de que podamos compartir un rato de la palabra del Señor. Así es que vamos a orar, darle gracias a Él, ¿no? Que es lo más importante. Regálanos, Paola, ¿estás por ahí? Regálanos una oración, ¿vale? Paola Yo Pereira. Eso, Pereira, sí. Bueno, buenas noches a todos. En esta noche vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo despertar, por un comienzo de este discipulado. Que Dios nos abra nuestro entendimiento, que nos dé mucha sabiduría para que todo lo que sea dicho en esta noche llegue a lo más profundo de nuestra mente, que quede ahí guardadito como un tesoro maravilloso. Darle gracias por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestros alimentos, por todo lo que nos da en el día a día, el sol, la lluvia, todo lo que vemos día con día. En nombre precioso de nuestro amado Jesucristo. Amén, amén y Amén. amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pau. Amén. Amén. Vamos a compartir hoy, bueno, hace 8 días quedamos con un tema en el aire, ¿no? Estamos, bueno, quedaron dos temas en el aire. ¿Se acuerda cuáles dos temas quedaron en el aire hace 8 días? El ayuno Y hubo y otro, ¿no? lo tengo apuntado, ahorita voy a revisar. Sí, el ayuno y la oración. ¿Se acuerdan que hablamos de la oración del justo? Pero bueno, hoy vamos a compartir la enseñanza del ayuno otra vez. Y al final, la idea es que conectemos con, bueno, acuerdan que nuestro Señor Jesucristo le decía a los apóstoles es que no pudieron sacar un demonio, aquel, y decía, no, este género solo con ayuno y oración, pero al final lo vamos a ver exactamente a qué se refería el Señor con eso. Ok, me avisan ahí si ven mi pantalla, ¿no? Sí, Sí, señor. yo sí, aquí lo veo. Sí, O- Ok, bueno, vamos a hablar del ayuno, ¿no? Hay algunas cosas, todos conocemos, hace 8 días estuvimos hablando de varios por encimita, algunos tipos de ayuno y todo eso, pero es bueno que lo veamos en un contexto ya de lo que habla la palabra, o sea, de qué es el ayuno, los tipos de ayuno que hay, cómo se hacía el ayuno en el Antiguo Testamento, por qué ayunaban en el Antiguo Testamento, si se ayunaba o no en el Nuevo Testamento y cómo está el tema del ayuno ahora con la iglesia cristiana como tal, ¿no? Entonces, algunas cosas las vamos a ver rápido porque son como definiciones, como tal, y como para que nos alcance un poco el tiempo. Pero bueno, es bueno saber qué es el ayuno, ¿no? O sea, todos hablamos de ayuno y algunos dirán, bueno, ayuno es dejar de comer, ¿no? Pero bueno, la definición clásica del ayuno es, digamos, es un periodo de tiempo durante el cual una persona se abstiene de ingerir tanto comida como bebida. Generalmente eso es lo que conocemos como ayuno, ¿no? Que por lo general se realiza por causas religiosas. Sin embargo, también puede hacerse por cuestiones de salud o como algo así también se puede hacer o por cuestiones estéticas que ya no sería tanto ayuno, sino que hoy en día se le llama pues dieta, ¿no? O sea, que la gente lo conoce así como más, pero cuando hablamos de ayuno generalmente es en un contexto religioso como tal, ¿no? Digamos, y dentro de ese mismo contexto, lo que tiene que ver en lo relacionado con Dios, el ayuno debería servirnos para acercarnos a Él, o sea, ese debería ser eh, básicamente el enfoque del ayuno como tal, y no debería ser, aunque alguna gente lo hace, pero eso no es ayuno, cosas como para perder peso, digámoslo así, porque ese es otro objetivo. O también inclusive una razón errónea de hacerlo es tratar de doblarle el brazo a Dios, como lo veíamos hace 8 días, de que si uno ayuna realmente para lograr un favor de Dios, pues eso, y ahorita lo vamos a desarrollar también no es realmente el enfoque del ayuno, y mucho menos para creer que por medio de un ayuno vamos a parecer más santos que los demás, ¿no? O sea, acuerden que los fariseos caían en ese error. Entonces, básicamente, cuando una persona decide hacer ayuno, pues realmente que sea para tener un momento de intimidad y que eso le sirva como para acercarse a Dios y realmente en medio de ese momento de privacidad y de intimidad con Él, que uno pueda escuchar su voz
no tanto audible, sino por medio de su palabra, que nos hable a nuestra mente y que eso nos permita obviamente crecer en nuestra relación con Él, ¿no? El ayuno es voluntario, o sea, uno decide hacerlo o no. Eh, Nos enfocamos básicamente cuando hacemos ayuno, como les decía ahorita, en alimentar la parte espiritual, ¿no? O sea, si bien el ayuno implica abstenerse de ingerir cosas que son naturales como agua y bebida, pues el enfoque básicamente es un crecimiento espiritual, por lo menos por ahí debería haber, ¿no? Hay varios tipos de ayuno y muchos de ellos están en la palabra. Hay un ayuno que es parcial donde, como el nombre lo dice, digamos, la abstinencia de alimentos, pues es parcial, no es total, ¿no? Se limita básicamente a ingerir ciertas frutas o jugos naturales. Y dado que es un ayuno parcial, pues puede prolongarse por más tiempo, ¿no? O sea, básicamente es como que uno ingiera lo que el cuerpo necesita, digámoslo, como para mantenerse funcionando como tal, ¿no? O sea, y en la Biblia hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Daniel 10:2 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces miren que ese fue un ayuno de Daniel parcial, ¿no? Porque él básicamente se abstuvo de comer comidas especiales, elaboradas, porque él estaba hablando ahí de manjares delicados, ni carne ni vino, ¿no? O sea, fue como muy selectivo realmente lo que él quitó, digámoslo así. Entonces, básicamente no es un ayuno tan radical y por eso es que hay mucha gente cae en este tipo de ayunos, o sea, tienen algunas cosas nada más y bueno, es válido, ¿no? Pero no es un ayuno total, no es un ayuno parcial como tal, ¿no? Digamos, para algunas personas que por condiciones de salud no pueden hacer otro tipo de ayuno, pues pueden, digamos, caer en esta parte, ¿no? Pero insisto, ¿no? O sea, y ahorita lo vamos a ver más adelante que realmente el énfasis y el objetivo del ayuno no es ni el ayuno, qué tipo de ayuno hace, ni por cuánto tiempo, que también está ligado al tipo de ayuno, sino es cuál es la razón que me lleva a mí a hacerlo, ¿no? Pero bueno, el caso es que para que ustedes sepan toda esta información general, pues hay un ayuno parcial, ¿no? O sea, que uno se abstiene de ciertos alimentos como tal, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, como es parcial, pues les decía que puede ser más extenso y no hay tanto desgaste del cuerpo. Por ejemplo, hay algunas personas que deciden dejar de comer carne por un tiempo, dejan de un lado los postres, o sea, es parcial, digámoslo así, ¿no? Hay otro tipo de ayuno que es el ayuno natural, que, bueno, es el tipo de ayuno que es más conocido, ¿no? Porque en ese generalmente no se come nada, pero sí se puede beber agua, ¿no? O sea, porque, digamos, el cuerpo, todos sabemos que el cuerpo, uno sin comer puede durar cierto tiempo, pero sin beber líquido o agua, ahí sí hay un tiempo limitado, ¿no? El cuerpo necesita hidratarse como tal, ¿no? ¿Qué se piensa de que este fue el ayuno que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo 40 días? Porque acuérdate que cuando él estuvo 40 días, y dice la palabra que él después, ¿qué tuvo? Él tuvo hambre, ¿no? Por eso fue que la tentación que él recibió era de que las piedras se convertían en pan. Ahí no dice que tuvo sed. Entonces, se piensa, ahora se dirán, pastor, ¿eso es bíblico? No, la Biblia no lo dice, ¿no? Pero es probablemente 40 días, o sea, probablemente lo que hizo fue ese ayuno natural en el cual se abstuvo de comer alimentos como tal, pero sí bebía agua, ¿no? Por eso es que al final él tuvo fue hambre, ¿no? No tuvo sed, ¿no? Que es lo que dice Mateo 4:2, ¿no? Ese es el tipo de ayuno que más se menciona en las escrituras y digamos que entre los judíos es muy practicado, ¿no? Y realmente es un ayuno que duraba 24 horas, ¿no? Inicialmente. Sin embargo, ahora la práctica que ellos tienen es de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, básicamente, ¿no? O sea, pero insisto, es el tiempo. Lo define la persona porque el ayuno nunca dejará de ser voluntario y es la necesidad de cada persona la que determina cuánto va a durar, ¿no? Pero ese es el famoso ayuno natural. Y ahora hay un ayuno que es total, ¿no? Que ese es el ayuno más radical de todos, ¿no? O sea, en el cual no se bebe ni se come absolutamente nada, ¿no? El cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes y hay varios ejemplos de este tipo de ayuno. Por ejemplo, en Esther 4:16, acuerdan la historia de Esther, ¿no? Que el pueblo de Israel estaba amenazado y todo eso, entonces ella tenía que presentarse ante el rey
interceder por el pueblo, pero en Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes, y cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, pues que perezca, ¿no? Entonces imagina, ahí está haciendo énfasis, 3 días, no coman ni beban nada, ¿no? Entonces, ahora, obviamente es un ayuno que se practicaba cuando la situación era de verdad crítica, ¿no? Y entonces se ameritaba, ¿no? Pero para característica de este ayuno, que es radical y que es total, no se puede extender mucho, ¿no? O sea, básicamente 6, 12, 24 horas, pero no más de 3 días. O sea, dicen por ahí los estudios que el cuerpo humano eh, puede durar sin comer varios días. Bueno, digamos que el Señor duró 40 días, pero sin agua no dura más de 3 días, ¿no? O sea, si uno por más de 3 días ya no ingiere líquido o agua, se muere, ¿no? Entonces, no más de 3 días debería durar. Por eso es que ella hace énfasis acá durante 3 días, ¿no? Que es lo que generalmente dicen, ¿no? También en Hechos 9 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, si ven, 3 días, ¿no? Ese es como el tiempo máximo como tal, ¿no? Entonces, básicamente ese es el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los más conocidos. Bueno, hay otros tipos de ayunos, digámoslo así, y la Biblia los menciona donde no solamente son los alimentos los que se dejan, ¿no? Sino la persona puede abstenerse de usar cualquier otro tipo de cosas que generalmente use, ¿no? Que a la larga ese es como el concepto del ayuno, ¿no? O sea, ayunar es abstenerse de algo o de hacer o de ingerir algo que a uno le gusta, ¿no? En este caso de Daniel 10:2, dice la palabra ahí en Daniel 10:2 que él lo que hizo fue dejar de usar perfume cuando hizo ese ayuno parcial de 3 semanas, dejó de usar perfume. Entonces, digamos que en cierta manera fue una especie de ayuno, ¿no? O sea, es otro tipo de ayuno, pero un ayuno particular como tal, cuando uno se abstiene o deja de usar o practicar cosas que generalmente hace, ¿no? Primera de Corintios 7:5 también hay ejemplos de abstenerse de sexo, relaciones sexuales en el matrimonio por un tiempo corto para dedicarse a la oración. Pues, eso lo menciona la palabra ahí, pero bueno, eso obviamente debe hacerse de común acuerdo con la pareja como tal. Si nos viniéramos a tiempos modernos, pues hay gente que podría abstenerse de usar el teléfono, de usar las redes sociales, de ver televisión por algunos días. Entonces, cuando uno realmente se abstiene de cosas que le gustan, de cosas que generalmente hace, pues es una especie de ayuno, ¿no? También, pero pues no son como muy mencionados, no son como muy practicados, pero bueno, estamos hablando de los tipos de ayuno como tal, ¿no? Pero insisto, el verdadero ayuno, básicamente el ayuno tradicional, es ese tiempo en el cual que uno se abstiene de ingerir o de hacer cosas, pero que dedique ese tiempo realmente a fortalecer su relación con el Señor, a buscarle a Él en oración, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, decido dejar de ver televisión y en vez de eso me pongo a escuchar música pues eso para qué, ¿no? O sea, si el tiempo no lo dedico a buscar más de Dios y a interrelacionarme con Él, pues realmente no podríamos estar hablando de un tipo de ayuno, por lo menos en el plano espiritual, ¿no? Bueno, Pastor, hablemos un poquito, sí. o es como cuando dicen que van a ayunar, pero duermen. Entonces es una forma más fácil de no comer. Sí, eso, imagínate eso, ¿para qué? O sea, eso se buscaría más que todo. O ahorita vamos a ver, y les adelanto un poquito, bueno, aquí vienen estos, sí, pero lo que dice Pau, ahorita lo retomamos, pero lo que dice Pau es cierto. Gente que dice, no, voy a hacer ayuno de 6 de la mañana al mediodía, y entonces pasan toda la mañana durmiendo. Entonces, ¿eso para qué? Eso es una tontera, ¿no? O sea, si uno va a hacer realmente un ayuno, pero no va a buscar y meterse en la palabra y dedicar ese tiempo a nuestra relación con Dios, pues eso no tiene sentido. Eso no es ayuno, eso sería como un tiempo de dieta o como lo quieran llamar, ¿no? Pero sí, eso no tiene ningún sentido. Pero ahorita hay un ejemplo en línea a lo que dice Paula, que practican ya los musulmanes como tal, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de las generalidades digamos, del ayuno en el pueblo judío, ¿no? Eh, es bueno saber que el ayuno no es que sea una práctica propiamente judía o cristiana, ¿no? O sea, les comentaba ahorita que hay otras religiones que también tienen este tipo de prácticas. Por ejemplo,
Hay un ayuno musulmán que se da durante el Ramadán, y básicamente es un ayuno intenso, ¿no? Así como son de intensos ellos, ¿no? También, por ejemplo, la cuaresma que conocemos nosotros en la religión católica, pues es una especie de ayuno, ¿no? Lo que pasa es que nosotros que estuvimos en ese barrio, sabemos que es un ayuno que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la gente dice, está bien, el viernes no puedo comer carne porque es día de ayuno, pero nadie, bueno, no digamos que nadie, pero la gran mayoría de la gente no es que dedique ese día a compartir con el Señor, ni mucho menos. Dejan de comer carne, pero comen pescado a lo loco. Entonces, ¿eso para qué? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, también el ayuno, que no es ayuno, ¿no? Pues porque la gente le llama ayuno a dejar de comer, también lo usan como un arma política de protesta, que más bien se conocen como huelgas de hambre, ¿no? Alguien famoso que practicó eso, pues fue Gandhi, por allá en los años del 869, 48 que vivió Gandhi, dedicó como más de 30 años en, digamos, en una lucha política y una de sus armas era las huelgas de hambre, ¿no? Entonces, se usan como señales de protesta básicamente, ¿no? Entonces, algunas otras personas, como les decían, los usan con otros fines ya de salud o motivaciones estéticas. Pero bueno, el caso es que la práctica del ayuno, pues sí, entre el pueblo judío, realmente sí era una práctica muy normal, muy común, hacía parte de lo que ellos conocen como las obras de la ley, cuando ellos decían, no, es que las obras de la ley, y no solamente está el ayuno, está el diezmo, habían otras cosas ahí, pero digamos que a nivel nacional, la religión judía solo tenía un día de ayuno que era obligatorio, que era el de las expiaciones, ¿no? Básicamente era el día en el que la nación entera confesaba su pecado, y eso lo vemos en el libro de Levítico, donde se menciona todo eso, ¿no? Era una práctica regular, que era muy reconocida, y para ellos, digámoslo, hacía parte de ese paquete, digámoslo, de prácticas o de, digamos, de obediencia a la ley que les servían para ellos medir su espiritualidad, ¿no? Entonces, digamos que ellos tenían como un checklist o una lista de cosas que si las cumplían, pues ellos se consideraban espiritualmente superiores o algo así. ¿Acuerdan cuando el joven rico llegó ante el Señor y el Señor le dijo, no, pues cumple la ley? Y dice, no, yo los mandamientos los cumplo, yo diezmo, yo esto. Entonces, básicamente era como una lista de supermercado ahí, esto, y dentro de ellos estaba el ayuno como tal, ¿no? O sea, básicamente eso, ¿no? Entonces, y hay que ver los reclamos que le hacían al Señor, ¿no? O sea, de que por qué los discípulos de él no ayunaban y todo ese asunto, porque eran las obras de la ley como tal, ¿no? Entonces, los fariseos generalmente se enorgullecían de eso. Acuérdate el fariseo cuando oraba delante del publicano que le decía, Señor, aquí estoy, yo oro y ayuno 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, era parte de sus cartas de presentación como tal, ¿no? Bien, ¿por qué ayunar? O sea, ¿por qué ayunar? Son preguntas que uno le dice, pastor, ¿y realmente por qué hay que ayunar, no? Bueno, es bueno hacerse esas preguntas y ver qué es lo que nos dice la Biblia de cuáles eran las razones por las cuales la gente ayunaba, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Hay varios pasajes y en muchas de esas ocasiones tenían que ver básicamente con la humillación misma o como una expresión de arrepentimiento por los pecados, ¿no? Por ejemplo, en Nehemías 9:1, ¿acuerdan que Nehemías fue a reconstruir los muros y todo eso? Entonces, dice la palabra en Nehemías 9:1 que Nehemías reunió al pueblo en ayuno y cilicio y estando en pie confesaron sus pecados. Entonces, era una especie o una señal, digámoslo, de una forma de expresar arrepentimiento como tal de los pecados, ¿no? En Jonás, cuando Jonás lo mandó el Señor allá, ¿se acuerdan toda la historia? Que se fue más bien para Tarsis y se lo tragó el pez y todo ese asunto. Al durante 3 días no comió ni bebió. Entonces, el ayuno que hizo Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo, básicamente era en respuesta al arrepentimiento que él sentía por lo perseguidor que había sido del Señor, ¿no? Entonces, una de las razones por la cual la gente ayunaba en el Antiguo Testamento era como una expresión de arrepentimiento, ¿no? Como humillarse, una humillación expresando arrepentimiento. Otra razón era
también manifestar su dependencia del Señor, ¿no? Entonces usaban el ayuno siempre para buscar de Él, pedir alguna dirección particular o, o alguna bendición como tal, ¿no? Es por eso que, digamos, lo que es el ayuno y oración aparecen normalmente juntos. Entonces, ahorita que menciono ayuno y oración, viene a la mente aquello que el Señor le dijo a los discípulos, es que ese género solo sale con ayuno y oración, ¿no? Que ahorita más adelante al final vamos a ver qué relación hay entre los dos, ¿no? Entre el ayuno y la oración. Pero ahorita concentrémonos en ayuno, pero una de las razones por la cual lo hacía la gente eran para expresar su dependencia de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 24:18 dice que Moisés ayunó en el monte Sinaí e inmediatamente después de que fue renovado el pacto mediante el cual Dios toma a Israel para ser su pueblo. Entonces, en respuesta a eso, ¿no? Al pacto que Dios había renovado con el pueblo de Israel, pues Moisés ayunó ahí en el monte Sinaí como una señal de dependencia para Dios como tal, ¿no? Segunda de Crónicas también, Josafat, viendo los ejércitos de Moab y Amón que avanzaban hacia él, dice que humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, ¿no? Era una manera de expresar la dependencia que había. Esther, como lo vimos ahora, que ayunó también antes de presentarse ante el rey, como para expresar que lo que ella iba a hacer, lo ofrecía delante de Dios, dependiendo totalmente del Señor para lo que ella iba a hacer, que le podría haber costado la vida como tal, ¿no? En Esdras también dice que Esdras publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén. O sea, como siempre, esa dependencia del Señor, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, ayunó, o sea, también poniendo todo delante del Señor y reconociendo esa dependencia que lo que Él iba a hacer, básicamente era para el Padre como tal. La iglesia de Antioquía ayunaba antes de enviar a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero. También el mismo Pablo y Bernabé ayunaron antes de designar ancianos en cada nueva iglesia que levantaban, ¿no? Entonces, eran señales básicamente reconociendo esa dependencia de Dios, ¿no? Entonces, ya saben, ¿ayunaban para qué? Pues precisamente para hacer una expresión pública de arrepentimiento por los pecados, ayunaban también para poner todo en las manos del Señor, reconociendo que Él tenía el control como tal, ¿no? Ok, acuérdense, estamos viendo un contexto general del ayuno, cómo lo muestra la Biblia, por qué ayunaban en el Antiguo Testamento, qué era lo que buscaban. Llegamos aquí al ayuno, por ejemplo, de Juan el Bautista y sus Pastor, discípulos. Sí, señora. eh, Pablo ayunó a pesar de que él sabía la ley cuando Isaías dijo de que ya no quería nada de eso, ¿verdad? Sí, pero digamos, es que, digamos, Isaías, cuando está hablando del ayuno que realmente, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Oh, ok, Ahorita lo tiene vamos a ver adelante. el ayuno que pregonaba Isaías, que, digamos, no es que Isaías condenara este tipo de ayuno, Oh, ok. sino era el contexto por el cual se estaba dando, ¿no? O sea, y Isaías hizo énfasis en decir, bueno, primero que todo, el ayuno no es para cualquiera, ¿no? Que tristemente hoy se hace así, cualquiera entra en ayuno, pero a veces la gente ni ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces, ¿eso para qué? Eso no tiene sentido. Como alguna de las razones que usaban los judíos, digamos, era como para expresar esa culpa, ese arrepentimiento como tal, digamos, Pablo en ese momento, digamos, afligido por lo que él había Él ya hecho, era cristiano, pues parece. ayunó, sí, él ya era cristiano, pero el ayuno que él ya, digamos, inició como tal ahí, teniendo la convicción y después de su encuentro personal con el Señor, era básicamente de sumisión, ¿no? O sea, de dependencia ante Dios, como lo hacía la misma iglesia antes de mandar en los viajes misioneros al mismo Pablo, que ayunaban para ponerlo delante del Señor y para que el Señor tomara control de él, Mm, ¿no? ok, Pero sí, sí, que básicamente es el ayuno que ahorita vamos a ver que Isaías también lo menciona, ¿no? gracias, pastor. El ayuno de Juan el Bautista y sus discípulos. Bueno, Juan el Bautista es presentado como un hombre que ayunaba, o sea, ustedes saben que la dieta, por decir algo así, la dieta de Juan el Bautista era muy liviana, comía langostas y todo eso, pero sí dice Mateo 11:18 que él ni comía ni bebía, o sea, y por la forma en que vivía Juan el Bautista, podríamos decir que él practicaba mucho el ayuno total, ¿no? Era una persona que ni comía ni bebía y lo hacía con mucha frecuencia, ¿no? Y ahora uno diría, ¿y por qué ayunaba Juan el Bautista? Básicamente, bueno, obviamente conocedor de la misión que tenía y la responsabilidad que había en lo que a él se le había encomendado, pues ese ayuno que él hacía reflejaba ese deseo de siempre estar en las manos del Señor, de buscar al Señor, de esperar ansiosamente que apareciera aquel que él había venido
a preparar el camino, ¿no? Como tal, ¿no? Y le enseñó a sus discípulos, obviamente, a hacer lo mismo. Por eso es que más adelante al Señor le hacían un reclamo que le decían que por qué los discípulos de él no ayunaban como los de Juan el Bautista. Bueno, obviamente, cuando Juan el Bautista estaba ahí, todavía el Señor no había aparecido, ¿no? Entonces, el ayuno de Juan el Bautista era básicamente ese anhelo de siempre de estar atento en una relación íntima con con el Señor, con Dios, pues, para que le mostrara realmente el momento, la ansiedad que había en él de que apareciera el Mesías. Por eso, cuando vemos que apareció el Señor, que él lo bautizó, inmediatamente él dijo, bueno, aquí ya yo comienzo a qué, a menguar, ¿no? Aquí ya mi misión ya va en descenso como tal, ¿no? Ok, bueno, ¿cuáles son las respuestas que da la Biblia con todo este tema del ayuno? O sea, básicamente en los tiempos bíblicos, ya vimos, pues dice, Dios aceptaba que sus siervos ayunaran si es que el motivo era el correcto, ¿no? O sea, porque acuérdense, ¿no? Y no solamente con el ayuno, ¿no? También con las ofrendas, con los holocaustos, que el mismo Señor decía, a mí no me traigan esos holocaustos que me tienen harto ya. Yo lo que quiero es que caminen en obediencia. Entonces, en términos de ayuno, o sea, sí la Biblia menciona o por lo menos muestra que Dios lo aceptaba si es que se hacía con el motivo correcto, pero también le desagradaba si se hacía con una motivación incorrecta. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero en términos generales, la Biblia ni manda ni prohíbe que las personas ayuden en la actualidad, ahorita para la iglesia cristiana. Eso lo podemos ir adelantando. O sea, ahorita no hay, digamos, para las iglesias cristianas, no hay un versículo, no hay nada en la Biblia que diga que es una obligación ayunar, ¿no? Hay algunas recomendaciones como tal, pero básicamente eso, ¿no? Pero no hay, digámoslo, un mandato como tal de que el ayuno es obligatorio, ¿no? Lo que sí hay es que algunas iglesias que lo practican y pueden agarrar algunos versículos y Es como hay algunas iglesias donde, por ejemplo, se lavan los pies unos a otros porque dicen que eso fue un mandato del Señor. Eso no hay nada en la Biblia que diga que se tienen que lavar los pies unos a otros, ¿no? Eso fue un ejemplo que el Señor dio de servilismo, de cómo humillarse y todo lo que ya ustedes conocen, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué ayunaban algunas personas en tiempos bíblicos? Ya sabemos, hay varias razones. Una de ellas, pues, para buscar la ayuda y la guía de Dios. Acuérdese que Esdras, Nehemías y todo eso siempre ayunaban básicamente para que la obra que iban a hacer, obviamente el Señor estuviera con ellos siempre y los guiara, ¿no? En los viajes misioneros se ayunaba antes de que esta gente se fuera, precisamente para que tuvieran la guía del Señor, ¿no? Otra razón también es como para concentrarse en el propósito mismo de Dios. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo ayunó precisamente para eso. Otra razón es para demostrar que se arrepentían de los pecados. Vamos a hacer un resumen, como lo dice Joel ahí, vuelvan a mí con todo su corazón y con ayuno y con lloro y con plañido. Básicamente eso. Para celebrar el día de la expiación también ayunaban, que era básicamente el ayuno como el único ayuno obligatorio que tenía el pueblo judío. Entonces, algunas de esas razones, ¿no? Pero también habían ayunos por causas equivocadas, que es lo que Dios no respalda, ¿no? O sea, acuérdense que, y eso es lo que quiero que se graben del ayuno, que lo hemos repetido, no es tanto el tipo de ayuno que usted haga ni el tiempo que lo haga, eso sí, no exagere, ¿no? Sino obviamente que por qué lo hace, ¿no? O sea, que sea por una causa que realmente sea del agrado del Señor y sea una causa con fundamento, ¿no? Pero hay ayunos que definitivamente no tienen ni pies ni cabeza como tal, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, en Hechos 23-21, hay un grupo de 40 hombres que se juramentaron bajo maldición a no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte al apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que ese ayuno, imagine, hicieron ayuno para qué? Para poder matar a Pablo. O sea, nada que ver, ¿no? Es un ejemplo extremo de una malvada motivación en la cual eso, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos, ¿no? Muchos judíos en la época del Señor que usaban este asunto del ayuno para hacerse parecer superiores a los demás como tal, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba yo de los musulmanes. Los musulmanes están obligados a ayunar durante todo el mes de Ramadán, ¿no? Y durante ese periodo está prohibido comer y beber durante el día, pero no así por la noche, ¿no? Entonces, dicen las estadísticas que durante el mes de Ramadán, que es un mes de ayuno, es el mes donde más se consumen alimentos que en cualquier otro mes, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ayuna todo el día, pero en la noche se dan gusto que da miedo, ¿no?
Entonces, no tiene mucho sentido eso, ¿no? Eso es como, es digamos como los cultos de oración, ¿no? Que la gente hace o hace una jornada de ayuno, digámoslo así, pero después de que termina eso van y, mejor dicho, se comen hasta lo que no tienen en la casa, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, no tiene como mucho sentido básicamente eso, ¿no? Entonces, eh, y quizás el caso más grave era el de los fariseos que planteaban precisamente el ayuno como una de las obras que les aseguraba a ellos la salvación, lo cual no era valedero, por eso fue que el Señor tenía tantas broncas con ellos como tal, ¿no? Ok, y bueno, obviamente hay un ejemplo de la famosa parábola del fariseo con el publicano que les he dicho ahí, que donde uno sacaba pecho porque ayunaba 2 veces al día como tal, ¿no? Hay otras personas también que tienen la creencia, digamos, lo que es el cuerpo como tal pues es inmundo, es malo y que entonces hay que castigarlo y todo ese asunto y usan el ayuno como para eso, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, como para decir, yo me flagelo y entonces, pero bueno, en respuesta a eso, Pablo le decía a la iglesia de Colosenses, Colosenses 2:20, les decía, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a pretextos tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas de que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿no? ¿A qué se refiere, a qué creen ustedes que se refiere Pablo cuando habla de que para qué hacen tantas cosas y eso realmente no tiene valor contra los apetitos de la carne? ¿A qué creen ustedes que se refiere Pablo con eso? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, los apetitos de la carne puede ser la sexualidad, puede ser avaricia, puede ser muchas cosas, ¿verdad, pastor? Ajá. ¿Y dónde están esos apetitos de la carne? En la carne, en el cuerpo. Bueno, en la mente. En la Realmente, mente. Ajá, En la mente. sí, en la Sí, mente. en la mente. Entonces, por eso es que él decía, ¿para qué se privan de esas cosas? O sea, está bien, como dice él, tales cosas, pues a la verdad tienen cierta reputación, está bien y todo eso, pero eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne porque el asunto está aquí en la mente, ¿no? Entonces, y yo puedo dejar de comer todo lo que quiera, pero si en mi mente sigo pensando igual, pues sí, sigo siendo preso de mi concupiscencia, pues de nada gano, ¿no? Lo que puedo hacer es volverme débil y que me bajen las defensas y como dicen en Colombia, me dé la pálida o me dé un desmayo, pero eso realmente contra los apetitos de la carne no tiene ningún sentido. Pero hay gente que cree que este tipo de prácticas les pueden servir para flagelar el cuerpo, porque el cuerpo es malo y el cuerpo es inmundo, y como habla ahí, otras formas de ascetismo, ¿no? El ascetismo son prácticas de purificación espiritual que están muy enfocadas a que todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo, ¿no? Y es impuro como tal, ¿no? Entonces, esos son ayunos que no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, son por causas equivocadas, ¿no? Otra cosa también es tratar de impresionar a los demás, o sea, y que básicamente Jesús, básicamente por eso enseñó cómo debería ser el ayuno. Acuerde que él dijo que el ayuno debería ser un asunto personal y privado, ¿no? O sea, ¿entre quién? Entre el que ayuna y Dios. Entonces, ¿para qué yo voy a impresionar a los demás? ¿Para qué voy a decir a los demás, mira, es que llevo 3 días de ayuno, 5 días de ayuno y peor aún mostrar esa cara de flagelado, ¿no? Y todo ese asunto, ¿no? Esas son causas equivocadas. ¿Querés demostrar que uno es justo? Pues también, ¿no? O sea, básicamente el ayuno no hace que una persona sea mejor en el sentido moral o espiritual que otra, ¿no? Hay gente que ayuna y ayuna, pero no siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, no crecen en conocimiento y en la parte, o no sé si ustedes conocen gente que hace y hace uno ayuno tras otro, pero como no lo hacen por las causas correctas, no aprovechan el tiempo para crecer en su relación con el Señor, pues eso no tiene ningún sentido como tal, ¿no? Otros ayunan para tratar de, como dicen por ahí, el que peca y reza empata, ¿no? Entonces, pecan deliberadamente y entonces entran en una especie de ayuno para tratar de qué? De compensar, ¿no? Como tal. Y a eso es que se refería Isaías 58 cuando hablaba del verdadero ayuno, que ahora más adelante lo vamos a ver. Que ahí es donde él decía, ¿para qué hacen eso? O sea, porque es lo mismo como cuando hablamos del juzgar. ¿Se acuerdan que el Señor decía, pero ¿para qué juzgan ustedes a alguien si ustedes están siendo peor que ellos, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Hay que tener un equilibrio como tal.
Otra causa equivocada es ayunar por cumplir una formalidad, ¿no? O sea, hay mucha gente que ayuna o que participa en cultos o en jornadas de ayuno como tal, pero es básicamente por cumplir, ¿no? Como una formalidad religiosa como tal, ¿no? O sea, no hay ningún objetivo ahí espiritual como tal, ¿no? O sea, o para impresionar, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay muchas razones equivocadas por las cuales la gente podría estar cayendo en ayuno, ¿no? O sea, todavía seguimos hablando del ayuno que conocemos, el de abstenerse de ingerir alimentos y bebidas, que ya vimos que hay varios tipos de ayuno como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos metiendo un poquito más allá a lo que el Señor enseñó como en la parte del ayuno y ahorita vamos a ver lo que nos compete a nosotros como iglesia en la actualidad como tal. Entonces, el Señor dio, Pastor, sí, o sea que tiene que ver, o sea, la parte de ayunar, como cuando uno hace una dieta, y por decir algo, hay personas o habemos personas que nos cuidamos sabiendo que somos el templo del Espíritu, ¿no? Y si cuidamos nuestro cuerpo, ¿quién va a salir beneficiado sino nosotros? Y estar en armonía, ¿no? Que también evitamos enfermedades. O sea que no es tan malo llevar una práctica sana en los alimentos y si metemos ayuno, sería genial, ¿no? Para irnos educando. ¿O qué? ¿Cómo sería? Tomarlo pues, por ese lado. pues es que el asunto es, bueno, o sea, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, pues sí, eso lo enseña la palabra como tal, ¿cierto? Pero, o sea, el problema, el tema ahí es, como decíamos ahorita, que si uno hace las dietas o el ayuno por cuestiones de salud, por mantenerse bien físicamente, que es parte de lo que a nosotros se nos aconseja que cuidemos el cuerpo, siempre y cuando nosotros estemos en una relación con el Señor, ¿no? O sea, básicamente, y que usemos el tiempo en el que uno se abstiene de esas cosas para aprovecharlo en otras cosas, o sea, para realmente fortalecer nuestra relación con Él. Porque digamos, si Milena me dice a mí, no, es que yo por las mañanitas dejé de comer pan y todo ese asunto aquí porque quiero cuidarme del colesterol o lo que sea y todo eso. Y entonces, pues uno diría, y sí, está bien, y entonces eso en qué está fortaleciendo tu relación con el Señor. Y dice, no, 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 en nada, pero me estoy cuidando en mi cuerpo que es templo del Espíritu. Dice, sí, pues está bien, pero en qué te acerca eso al Señor y en qué fortalece tu relación con Él? Entonces, más bien sería como una práctica, no, no es propiamente un ayuno, sino entra en la categoría de una dieta alimenticia y todo eso provechosa para la salud, pero acordémonos que el cuerpo nuestro físico será templo del espíritu, pero más que el cuerpo físico es nuestra casa, digamos, nuestra tierra, nuestra mente como tal, que es ahí donde reposa lo espiritual con lo espiritual, ¿no? Lo otro obviamente nos ayuda en la medida en que mantengamos un cuerpo saludable, vamos a tener una mente saludable también y integralmente el cuerpo, ¿no? Pero el ayuno en sí tiene que de una u otra forma fortalecer o acercarnos o hacernos crecer espiritualmente en algo, ¿no? Si no, pues obviamente no dejará de ser más que una práctica saludable desde el punto de vista de la salud como tal, pero en cuanto al objetivo del ayuno como tal, que es de fortalecernos, de hacernos crecer espiritualmente, pues no entraría por ahí, ¿no? Ok, el Señor nos dio otras instrucciones de cómo ayunar, ¿no? Acuérdate, ahorita estamos y ahorita le voy a hacer una pregunta y después entramos a otro lado y al final hacemos otra pregunta. El Señor nos dio instrucciones de cómo ayunar. Él decía, Mateo 6:16, dice, cuando ustedes ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro, es decir, muestran el rostro afligido para que la gente se dé cuenta que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Entonces, miren, miren, miren lo que el Señor está diciendo ahí. El ayuno es personal, es íntimo entre el que ayuna y Dios, ¿no? O sea, básicamente ahí es donde está la relación. O sea, ya lo exterior no importa como tal, ¿no? O sea, y ese es el objetivo propio del ayuno como tal. Bueno, entonces, la iglesia, obviamente ya primitiva, en el libro de Hechos, ellos practicaban el ayuno, ¿no? En Hechos 13:3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron cuando mandaban
misioneros como tal. En el libro de Hechos también dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron a Dios en quien habían creído, ¿no? Entonces el ayuno básicamente eh, para la iglesia primitiva, para los judíos, ya vimos que habían varios objetivos que eran expresar arrepentimiento como tal, pero el ayuno era una expresión, digamos, de esa necesidad que uno tenía de Dios y era una práctica privada en secreto donde uno, en medio de esa comunión y esa comunicación con el Señor, pues expresaba su necesidad, no para doblarle el brazo al Señor, sino para reconocer esa dependencia que tenemos de Él, ¿no? O sea, que es prácticamente cuando el Señor dice que Él quiere que nosotros seamos ovejas de su prado, y acuerda que varias veces lo hemos mencionado de que una de las características de las ovejas es la dependencia hacia su pastor, ¿no? Bueno, hasta aquí reflexionemos en algo, ¿no? O sea, por ejemplo, de acuerdo a lo que hemos visto aquí, ¿qué creen ustedes? ¿Realmente uno necesita o no necesita ayunar? ¿Qué dicen? Buenas noches. Sí, Hola, sí, es con Karina. un propósito, pastor. Ujú. Pero no es que uno tenga que hacerlo necesariamente, ¿verdad? Porque la comunión con Dios es lo mejor, creo yo. Yo siempre he pensado que no es como, que tal vez eso era muy de para ellos, como una costumbre de ellos, que no está mal quien lo hace, pero corríjame si me equivoco, yo no lo practico, Ujú, porque no lo he interpretado como que esté obligada. ujú. ¿Uno más? Sí, pastor, yo lo veo como algo más cultural también. Ok. Sí, lo que ustedes dicen, bueno, todo lo que dijeron es cierto. O sea, para los judíos, nos queda claro que para los judíos era parte de las obras de la ley. Entonces era como casi era un componente más de una receta de cosas que ellos deberían cumplir. Entonces era más que todo como una costumbre como tal. Hoy en día hay mucha gente que lo practica. eh, y si usted agarra 10 personas que practican el ayuno, probablemente de las 10 9, si acaso no las 10 la mayoría van a decir que lo hacen para acercarse más a Dios, lo cual no tiene mucho sustento, ¿no? Ya lo que hemos visto ahí, los judíos lo hacían, pues sí, en gran parte para humillarse delante de Dios, para arrepentirse de sus pecados, para reconocer esa dependencia, está bien, pero también la gran mayoría de la gente lo hace porque siempre anda buscando algo, ¿no? O siempre andan buscando mostrarse como que tienen cierta espiritualidad que a lo mejor no tienen o están clamando por algo. La gran mayoría, esa es la situación. Entonces, hasta ahorita, creo que lo que ustedes han dicho es cierto, sí, pues el que lo practique, como dice Pablo, ¿no? Pues el que coma, pues coma, y el que come para el Señor, y el que no come, pues no come para el Señor. El que ayuna, si lo hace bien, pues ayuna para el Señor, y el que no ayuna, pues no ayuna para el Señor. Pero bueno, hasta este momento, digámoslo, viendo esa pregunta de que si creemos que necesitamos ayunar, eh, uno podría decir, como siempre, cuando hacemos preguntas en la iglesia, ¿no? Depende, pastor. Depende de qué. Pues depende, o sea, si yo quiero realmente sacar un tiempo y todo eso, pues está bien, o sea, no es que sea pecado como tal, ¿no? Pero hasta ahorita también podríamos decir que no es pecado tampoco el no hacerlo, ¿no? Porque yo creo que de los que estamos aquí, ¿cuántos habemos aquí? Habemos 19 personas ahí. Y no sé si habrá alguien que practique el ayuno, ¿no? O sea, yo por lo menos yo no lo practico, ¿no? Por lo menos el que hemos hablado ahorita, ¿no? De abstenerme de ingerir alimentos y bebidas, ¿no? O sea, pero ahorita vamos a ir que hay otro tipo de ayuno. Pero bueno, sigamos, más adelante vamos a hacer la misma pregunta, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos a lo que decía Elsa ahora de Isaías, lo que habla Isaías del verdadero ayuno, ¿no? Que Isaías 58 del 1 al 12, precisamente el título habla del verdadero ayuno. Vamos a leerlo y vamos a ir viendo lo que ustedes están viendo en pantalla ahí, ¿no? Por, e- ¿Hay alguien? A ver, ¿qué dice? Dice, buenas noches, bendiciones. Tampoco es para sanidad, pastor. Tengo una amiga que tiene una hija enferma y dice que están haciendo ayuno para sanidad, que a veces... Sí, sí, o sea, es lo mismo, o sea, de que la gente hace ayuno para ver si con eso le doblan el brazo a Dios o por lo menos logran que Dios actúe en línea a lo que ellos están pidiendo, ¿no? Entonces, algunas personas ayunan
por la sanidad de alguien, algunas personas ayunan por una casa, algunas personas ayunan por un trabajo, por la conversión de los hijos, ayunan, bueno, ayunan por varias cosas que cualquiera podría decir, pastor, pero ¿y qué hay de malo en eso? No, lo que pasa es que si lo están haciendo para que Dios les conceda eso, pues es que Dios no trabaja así, ¿no? O sea, Dios no, Dios él obra a su voluntad, ¿no? Uno debería ayunar ¿para qué? Para fortalecer nuestra relación con Él y a medida que esa relación sea fuerte, en medio de la oración y todo eso, pues el Señor que conoce nuestras necesidades, Él obrará, ¿no? O sea, pero no es como para, pero sí, tienes razón Silvia, mucha gente ayuna por sanidad. eh, Es que Milena me habla por detrás y ni le oigo a ella ni le oigo a usted. Pero bueno, miramos en Isaías 58 lo que habla él del verdadero ayuno. Dice Isaías 58, del verso 1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice, versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces, él está hablando ahí en el versículo 2 de que la gente que está buscando al Señor cada día, lo buscan como si fueran gente que caminara en justicia, es decir, como si fueran justos, ¿no? Que es lo que les decía ahorita, hay gente que ayuna, pero a veces ni siquiera son cristianos, o sea, ni siquiera llevan una vida cristiana ya, pero tal vez por cultural, como decía Juan Pablo ahorita, como saben que el ayuno es algo que se acostumbraba a hacer para que Dios escuchara una plegaria, entonces ayunan, ¿no? Pero lo que está diciendo Isaías ahí es la oración y el ayuno son, digamos, herramientas que Dios nos ha dado, pero ¿a quiénes? A los suyos, ¿no? A los justos. Entonces ahí está diciendo, me buscan de día y quieren mis caminos como gente que hubiera hecho justicia. O sea, vienen a buscarme como si ellos fueran míos, realmente no son míos, ¿no? Entonces después dice el versículo 3 porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, ¿no? Entonces es una especie como de reclamo a Dios cuando realmente la intención del ayuno no es respondida. O sea, miren que es un reclamo, ¿no? Que ellos que vienen y ayunan y me buscan, dice el Señor, como si fueran justos, me dicen, mira, ayunamos y no nos respondes, humillamos nuestras almas y no te das por entendido, ¿no? Entonces es una especie de reclamo al Señor cuando realmente el ayuno no es correspondido, que es la típica de la gente, ¿no? O sea, que la gente ora, algo así, dice, es que Dios no me escucha o cosas de esas, ¿no? Versículo 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto, ¿no? Entonces, acuérdense que lo que dice también el libro de Juan, que Dios no oye al pecador, ¿no? Entonces, en esa misma línea de que Dios no oye al pecador, pues Dios tampoco considera el ayuno, Él no considera el ayuno del pecador, ¿no? O sea, nada que tenga que ver. Acuérdese, el ayuno, la oración, que es parte de un paquete. Acuérdate lo que hablamos el domingo de deberes y derechos. Es un, digamos, a ver, ¿cómo podríamos ubicar el ayuno y la oración? En la parte cristiana, ¿como un deber o como un derecho? Como un deber, porque si tenemos obediencia a Él, tenemos que hacerlo. No el ayuno, sino la oración. Como un derecho, pastor. Un Mm. derecho, dice Como Dani. derecho sí es comunicarse con Dios. Ajá, deber o derecho. Por ejemplo, hablemos de Derecho. uno solo. Hablemos, por ejemplo, de la oración. ¿La oración es un deber o un derecho? Un deber. Un deber. Para mí es ambas, En ¿no? realidad, bueno, sí, Ambas, pastor, ambas. Eso es como cuando uno le preguntan que si ir a votar en las elecciones es un deber o un derecho. Un derecho. de ahí ambos. Un deber y un No, derecho. es ambos. O sea, yo tengo el derecho a votar, pero es mi deber hacerlo, porque hay mucha gente que tiene el derecho, pero no ejerce el deber, ¿me entiendes? Entonces Sí. la oración nosotros como hijos de Dios tenemos digamos, si somos hijos de Dios, tenemos el derecho a orar. O sea, acuerden que un derecho es como una recompensa, como un privilegio, un beneficio que uno tiene, ¿cierto? Entonces, al nosotros ser hijos de Dios, adquirimos ese beneficio de podernos comunicar con Él.
es un beneficio, es una recompensa, amén. Pero el hecho de que la tengamos, no la vamos a tener si no la ejercemos. Entonces tenemos el deber de hacerlo porque es un derecho. Entonces, es ambas cosas, ¿no? Y el ayuno, eh, pues el ayuno sí es diferente. El ayuno yo creo que más bien podría ser como un, digamos, a ver, bueno, ahorita que vamos a ver varios tipos de ayuno, yo creo que el ayuno es más deber que derecho, ¿no? Porque sí es como, es parte de las cosas que uno debería hacer por obediencia, ¿no? Pero ahorita vamos a ver los tipos de ayuno que hay. Pero bueno, el caso es que el ayuno, la oración, todo eso no es para el pecador, ¿no? Y esta gente haciéndole reclamos a Dios como si ellos fueran justos, ¿no? Bueno, en el versículo 5 dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová, dice el versículo 5, ¿no? Entonces ahí lo que está diciendo Isaías obviamente es que hay actitudes, como hablamos ahora, actitudes que no le gustan a Dios, digámoslo así, cuando la gente ayuna, ¿no? Que es poner, lo que hablamos de poner esa cara de muerto y esa aflicción, y si es que yo llevo 3 días ayunando, es que yo ¿me entiende? Entonces, ¿por qué le está diciendo eso, no? Ese es el ayuno que yo escogí, que el hombre se aflija y que incline su cabeza como junco, ¿no? O sea, básicamente eso. Y cuando habla de silicio y ceniza, acuerden que los judíos usaban el silicio y la ceniza como una expresión externa de sufrimiento, de dolor, de agobio, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, esas son las actitudes que a Dios no le agradan del ayuno. Después dice el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, ese es el ayuno que realmente le agrada a Dios como tal, que tiene que ver mucho con la vivencia como tal, ¿no? Con el compartir, con lo que hemos hablado siempre de que somos colaboradores de Dios en algo la intencionalidad que Él tiene básicamente, y habla propiamente de desatar las ligaduras de impiedad, como dice, como liberar a la gente. Entonces, Él está hablando del ayuno que realmente a Él le agrada, ¿no? Que por lo general la gente no hace. Acuerde que ayunar, porque hablamos ahorita, generalmente la gente asocia el ayuno como abstenerse de hacer cosas que uno generalmente hace o que a uno le gustan, ¿no? Pero ayunar también podría ser que uno haga las cosas que generalmente uno no hace, ¿no? Cosas que realmente le agradan a Dios. Cuando él habla ahí de que lo que uno realmente debería hacer, ¿no? Que la gente por lo general no hace. Por ejemplo, eh, una persona que no le guste, que no le hable a nadie de la palabra. Entonces, me dice, no, es que yo me abstengo de predicar la palabra. Entonces, el día que usted lo haga, entra ahí en esa categoría del ayuno que más bien le agrada a Dios, ¿no? O sea, desatar las ligaduras de impiedad que habla ahí Isaías como tal, ¿no? Y sigamos leyendo para tener el cuadro completo en el versículo 8. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Acuérdate que el ayuno, lo que hablamos ahora, la intención del ayuno es básicamente que uno entre en intimidad con el Señor, que uno se fortalezca en nuestra relación con Él, que uno crezca en esa relación con Él. Por eso es que del 8 al 12 está cuál es la respuesta de Dios a ese verdadero ayuno, ¿no? Que Él habla ahí, que invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire, por ejemplo, los efectos del ayuno, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, que Milena decía, no, si uno se cuida el cuerpo, pues seguro que uno va a ver que eso tiene sus efectos, ¿no? O sea, uno va y se pesa menos, algunos indicadores de lo que uno se mide, el colesterol y todo eso. O sea, hay respuesta, digámoslo así, hay un efecto, digámoslo,
a ese ayuno, entre comillas, ¿no? Pero este, que es el verdadero ayuno, el que el Señor le agrada, que es ir a desatar ligaduras de impiedad, ir a darle alimento al hambriento, hablando desde el plano espiritual como tal, tiene sus efectos y ya vimos toda la respuesta de Dios cuando uno practica ese verdadero ayuno que Él está hablando ahí en la palabra en Isaías 58, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, es como un ejemplo, ¿no? Básicamente del ayuno que a Él le agrada, ¿no? Básicamente que la gente haga cosas que generalmente no hace, ¿no? Y en medio de esas cosas, pues obviamente haga lo que a Dios le agrada, como tal, ¿no? Pastor, Ujú, consulta, digamos que en ese tipo de ayuno lo que se menciona es que, digamos, que uno entra en intimidad con Dios, ujú. pero eh, está mal ejecutado en las iglesias que lo hacen en conjunto, que se reúnen, entonces ya hay como que todo el mundo sabe, ¿no? Ya tal vez la intimidad con Dios no es como esa que está pidiendo, o sí se da. Pues no es necesario, ¿no? O sea, el ayuno realmente, como el Señor lo dijo claramente ahí, cuando tú vayas a ayunar, métete en un lugar en donde tú estés en intimidad con el Señor y realmente es algo entre uno y Dios, ¿no? Esas jornadas de ayuno y si usted, ahora que lo menciona Pau, la mayoría de las iglesias que hacen esa jornada de ayuno como tal, la mayoría, ¿no? O sea, no todas, diría yo, pero la gran mayoría es por algo, ¿no? O sea, no. Es porque dicen que están ayunando porque quieren construir algo, lo de aquí allá, pero no es necesario, ¿no? O sea, no hay necesidad de que toda la iglesia se reúna a ayunar ahí, porque hay muchas historias que cuentan en torno a eso. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez que nos contaban de esta iglesia de Pasión por las Almas, que ponían a la gente a ayunar y la gente ayuna, y los pastores salían por la puerta de atrás y se iban para la soda tapia, ¿no? A comer. ¿Me entienden? Entonces, hay muchas historias detrás de eso, ¿no? Pero eso que comenta Paula de que si está uno al lado del otro ayunando y ayunando ahí, ¿en qué enriquece eso que yo vea a todos ahí? Porque cualquiera podría decir, no, pues es que están en un culto de ayuno y de oración, pastor. Ah, bueno, están orando ahí y todo eso, pero no es necesario, ni siquiera tampoco los cultos de oración o sea, la oración es algo personal y la oración no tiene horario y todo ese asunto, que no es que esté mal, ¿no? O sea, no es que yo diga que es pecado que la iglesia se reúna, digámoslo, y si quieren ir a orar y a alabar y de pronto ayunar un rato, pero ahí lo que hay que revisar siempre es la intencionalidad con la cual se está haciendo, la calidad de la gente que lo hace, o sea, cómo anda espiritualmente cada uno, porque era el reclamo que hacía ahí en el versículo 2, ¿no? Que vienen y ayudan como si fueran justos cuando realmente eso nada que ver, ¿no? Pero no es necesario, Paula, realmente que todos nos juntemos a ayunar, ¿verdad? Cada uno, siguiendo la instrucción del Señor, cada uno lo puede hacer en la intimidad de su espacio, en intimidad con el Señor, porque es algo entre el que ayuna y Dios, básicamente, ¿no? O sea, no es necesario realmente que la iglesia se reúna como tal, ¿no? Y de hecho lo vamos a ver cómo es el ayuno en la iglesia cristiana, ¿no? O sea, como les decía yo ahorita, realmente en la escritura no hay nada que ordene que los cristianos ayunen, ¿no? O sea, no hay, digamos, la Biblia no enseña que realmente sea algo que Dios demande de los cristianos, ¿no? O sea, eh, pero cualquiera podría decir, pastor, pero la Biblia presenta el ayuno como algo bueno, beneficioso y conveniente realmente. Bueno, una cosa era el ayuno en el Antiguo Testamento para los judíos y otra cosa ya es para nosotros como gentiles. Recuerden que después de que vino el Señor, al final ya no es la circuncisión y la incircuncisión que habla la palabra, sino Eso una es nueva como un creación. mover, ¿Perdón? eso es como un mover, digo yo. Puede ser también, o sea, es más que todo como lo decía Juan Pablo ahorita, como algo cultural ahí, como que se arrastran costumbres y no solamente la del ayuno, ¿no? El tema del diezmo, todo eso son costumbres, digamos, que se han seguido manejando por conveniencia como tal, ¿no? Porque obviamente una iglesia hace hay una jornada de ayuno, un culto de oración y bueno, ahí hay que recoger la ofrenda y cada reunión recogen ofrendas y todo ese asunto, ¿no? Entonces, cada reunión pues tratan de sacar el provecho que le pueda sacar, ¿no? Pero realmente en la palabra no hay nada que diga que el cristiano tiene que ayunar como tal, ¿no? O sea, aunque en el libro de Hechos se registra, obviamente, que la iglesia ayunaba, pero acuerden que ellos todavía, la iglesia primitiva en Hechos,
las iglesias estaban conformadas por judíos, ¿no? Ellos tenían todavía sus prácticas como tal. Ellos recibieron a Cristo, pues ellos seguían guardando sus prácticas y ayunaban generalmente con frecuencia como tal, cuando iban a imponer manos para enviar misioneros, todo lo que vimos ahorita, ¿no? Pero digámoslo ya, la iglesia cristiana como tal, en los gentiles como tal, pues no hay un mandato que diga que nosotros tenemos que ayunar, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ¿perdón? Sí, sí, algunas las siguen practicando, obviamente, pero bajo las enseñanzas del Antiguo Testamento y que siguen trayendo eso, pero realmente no hay un mandato certero de que diga que la iglesia tiene que ayunar, ¿no? Sobre todo porque como les decía ahorita, el ayuno era una de las expresiones externas de arrepentimiento y de interceder a Dios por el perdón de los pecados. Por ejemplo, si algunos de los profetas ayunaban, era intercediéndole a Dios para que perdonara al pueblo, el pecado del pueblo, ¿no? Pero acuérdense que nosotros ya en el Nuevo Testamento no necesitamos de eso, ¿no? Nosotros básicamente somos salvos por la fe, ¿no? Por creer en el Señor Jesucristo y hay otras maneras de que nosotros podemos asegurar ese perdón, que es obviamente por medio de un genuino arrepentimiento y un nuevo nacimiento, pero ya el ayuno comienza a hacer añadiduras como tal, ¿no? Porque hay otras formas de que nosotros podemos fortalecer nuestra relación con el Señor como tal, ¿no? Pastor, Sí, señor. una consultita. En estos momentos me llega a la mente como este ayuno que realizó el rey David posterior a que Dios le dijo que que el hijo que él había tenido, Ujú. pues, en pecado o que Betsabé estaba embarazada, el que era el antes de Salomón, que iba a morir. Entonces se dice que él pues ayunó, que no comió por varios días y que no tomó nada en varios días, y eso se podría catalogar como un ayuno intentando torcerle el brazo a Dios. Sí, es como intercediendo, digámoslo, pensé que lo tenía, creo que en algún lado lo vi. Sí, digamos, una manera de interceder ante Dios, para no decirlo de la forma que Juan Pablo dice, que a la larga es lo mismo, pero era la manera de interceder ante Dios por el perdón de la criatura, ¿no? O sea, y es cierto, David ayunó durante casi una semana y todo ese asunto, pero al final obviamente termina por hacerse la voluntad del Señor, ¿no? Pero sí, sí, era una especie de intento de tratar de torcerle el brazo a Dios, intercediendo obviamente para ver si se le perdonaba a ese chiquillo, aunque obviamente uno podría decir, pastor, pero es que la culpa no era del chiquito, sí, pero ya Dios había hablado de lo que iba a pasar y sabemos que Dios ahí, eso es un ejemplo, Juan Pablo, de que a Dios no se le tuerce el brazo, y estamos hablando de David, ¿ah? A Dios no se le tuerce el brazo con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si la gente Pastor, supiera eso, ujú. tan solo esa enseñanza, ¿no? Sí, Elsa. Yo veo de que era como que el Señor lo perdonara a él por lo que había hecho, pero Dios lo estaba a él no castigando, sino disciplinando por lo que él había hecho, ¿verdad, pastor? Pues en parte también, porque digámoslo, acuerden que el pecado tiene sus consecuencias, ¿no? O sea, ya, Exacto. ya el Señor digamos que ya David se había arrepentido y todo eso, precisamente cuando él vio que el chiquito murió, acuerden que él lavó su rostro, cambió sus vestidos y volvió al templo. Entonces él tenía acceso al templo como tal, porque él ya se había arrepentido como tal. Pero ya Dios había dicho lo que iba a pasar, ¿no? De eso. Y no solamente fue eso, la historia familiar de David fue un desastre a raíz del pecado que él cometió. O sea, los hijos se levantaron contra él, un hermano violó a una hermana. Bueno, fue un desastre todo eso, porque el pecado, y no estamos hablando de maldiciones generacionales, sino que el pecado no afecta solamente al que lo comete, sino al entorno como tal, ¿no? Entonces, era una manera así de hacerle saber que realmente Dios, pues es un Dios, no es que sea sanguinario ni mucho menos, sino que es un Dios justo, ¿no? Es un Dios que obra con justicia y realmente él es inmutable y ya eso es lo que él dijo que iba a pasar y pues eso pasó, ¿no? Pero sí, en parte es eso también, Elsa.
es para que las consecuencias del pecado, ¿no? Que David también tenía que sufrir eso. Ok, bueno, básicamente, a ver, ¿qué más podríamos decir del ayuno aquí? Bueno, obviamente que es absurdo, como dijimos aquí, pensar obviamente que con el ayuno vamos a forzar a Dios a hacer algo, que valga el ejemplo que puso Juan Pablo. Nosotros sabemos ya después de que vino el Señor y después de la iglesia cristiana y todo eso que nosotros somos salvos por la obra de Cristo y no hay, y no hay nada que añadir, ¿no? O sea, eh, ni ninguna práctica digamos, de la ley judía, ni mucho menos, ninguna de esas prácticas va a añadir nada, ¿no? O sea, realmente lo único que nos hace salvo es nuestra fe en el Señor y por medio de un nuevo nacimiento entregarle nuestra vida a Él. Entonces, pensar que con el ayuno vamos a ganar o más puntos o a acceder más, no, no, ya todo está establecido básicamente, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Y realmente si es una obligación para nosotros, bueno, ya sabemos que no. O sea, era un mandato para los judíos, los israelitas, ellos sí tenían que ayunar por mandato y eso está escrito como tal, hacía parte de la ley mosaica como tal, pero ya los cristianos no estamos bajo la ley, bueno, nunca hemos estado bajo la ley de Moisés, nosotros estamos bajo la ley de Cristo, ¿no? Por eso es que Pablo hablaba en Romanos y decía, recibid al débil de la fe pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come pues no menosprecia al que no come, y el que no come pues no juzga al que come, porque Dios le ha concedido. ¿Tú quién eres que juzgas algo? Bueno, todo lo que él está hablando ahí, que en parte también entra este tema del ayuno, ¿no? No es que uno va, por ejemplo, ustedes encuentran a algún cristiano que practique el ayuno y todo eso, pues no por eso no se va a relacionar uno con ello por eso, ¿no? Sino que eso es una señal de debilidad en la fe, creer que realmente por medio de este tipo de prácticas uno se hace más espiritual o se acerca más a Dios, ¿no? Eso es ser débil de la fe. Pero Pablo lo que dice es no contiendan con los débiles de la fe, ¿no? O sea, hay que entenderlo, o sea, no, o sea, entendamos básicamente que eso es una falta de conocimiento como tal, y no solamente con el ayuno, ¿no? Hay otras prácticas que, que hace la gente que te traduce obviamente en una debilidad en la parte de la fe. Acuérdense que ser débil de la ¿qué entienden ustedes cuando uno dice que es débil de la fe o débil en la fe? Que no tiene uno esa convicción, Puede ser, que está Que dudando cualquier también, cosa, ¿verdad? que cualquier cosa lo puede hacer flaquear. cualquier cosa lo puede hacer flaquear, pero ¿qué más? Sí, Que que no tiene Que no tiene tiene un un pruebas conocimiento. más Yo Perdón, estudios. entiendo, yo entiendo como débil de la fe a la ignorancia, digamos, a falta de conocimiento. puede ser. Alguien iba a decir algo ahí, una por uno. Sí, que iba por ese lado, que di que la fe viene por el oír, o sea, si no tiene un conocimiento, una relación, obviamente di no va a saber en quién confiar. Ok, sí, tienen razón. O sea, la debilidad en la fe es como no tener los fundamentos bien sólidos, ¿no? O sea, básicamente en eso. Entonces, por eso es que cuando Pablo dice, vea, no contiendan con el débil de la fe, pero si alguno come, pues el que come, pues no menosprecia el que no come. Esto aplica mucho en el asunto, por ejemplo, lo que hablamos ahorita que pasó diciembre en la Navidad. Que hay gente que dice que sí se puede celebrar la Navidad. Bueno, en general, el- todos sabemos que la Navidad no es cristiana y que bueno, todo lo que ya se sabe de la Navidad, ¿no? Pero más que eso, uno lo que celebra es que realmente el Señor en algún momento tuvo que haber nacido, ¿no? O sea, celebrar el nacimiento del Señor y todo eso. Entonces, el que la celebra, pues no menosprecia al que no la celebra y el que no la celebra, pues no menosprecia ¿me entienden? No contiendan en esas cosas, o sea, que eso es una muestra más bien de debilidad en la fe como tal. Lo mismo pasa con este tema del ayuno como tal. Hay gente que lo sigue practicando por las mismas causas que lo hacían los judíos y todo ese asunto, ¿no? O sea, el ayuno no va a hacer que Dios te perdone los pecados si es que usted no se arrepiente. El ayuno no te va a acercar a Dios si es que uno no se acerca a Él por medio de la palabra y por medio de un caminar con Él, ¿no? El ayuno no lo va a hacer a uno superior a nadie. Y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces ustedes dirán, entonces, ¿para qué sirve el ayuno? Bueno, lo que hemos hablado aquí, ¿no? Pero ahorita vamos a ir cerrando con el ayuno que realmente a nosotros nos interesa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre el ayuno y la oración? ¿Iba a decir algo, Mili?
pero habla el micrófono porque no le escuchan ahí. Ajá, es que lo que preguntaba Juan Pablo de David, al final de ahí, yo no sé si leyeron, ahí él explica también David la respuesta que le da a ellos. No sé si ahora más tarde lo puedes leer. Ujú. ¿Usted lo tiene ahí? Ajá, Léalo entonces. ok. Bueno, dice así. Está en segunda de Samuel, si quieren, 12 desde el 16 dice así. Vamos a ver aquí. Y Jehová, bueno, Uriel, 12, 16 se me fue. Entonces, cuando el niño aún vivía, le hablaba y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligía, si le decíamos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé. Entonces ahí se ve de que realmente sí, él quería era compasión por su hijo, pero dice, bueno, yo ya qué voy a hacer si ya se Él hizo la está voluntad de Dios. intercediendo por el niño, obviamente. Es que es lo mismo, digámoslo. Acuérdense lo que hablamos ahora cuando Daniel ayunaba, él ayunaba por los pecados del pueblo, no por él mismo, ¿no? Sino por los pecados del pueblo, ¿no? Entonces, en este caso de David, aunque él estaba pidiendo compasión con él, pues era básicamente que se reflejara en la vida del niño, ¿no? Pero bueno, lo que dice Milena es cierto, o sea, al final no pudo, porque pues eso era lo que él quería, que el niño viviera, pero pues ya muerto el niño, pues ¿qué se puede hacer? Ok, vamos a entrar en esta parte de la relación entre el ayuno y la oración, ¿no? O sea, la Biblia no explica, o sea, específicamente cuál es la relación directa entre la oración y el ayuno. O sea, aunque están ligados, ¿no? Y vamos a ver que hay varias partes en la Biblia donde aparecen seguidas, ¿no? Y realmente pareciera ser que hay un hilo conductor cuando aparecen seguidas, ¿no? En el Antiguo Testamento parece ser que el ayuno y la oración tenían que ver con ese sentimiento de necesidad y dependencia, ¿no? Y de total impotencia ante una calamidad, ¿no? O sea, y vamos a ver que hay algunos pasajes donde se combinan y generalmente son reflejos de unos tiempos de angustia y de una necesidad espiritual grande. Por ejemplo, en Nehemías 1:4 dice la palabra, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré, ayuno y oración delante de Dios de los cielos. Entonces, había una profunda angustia, obviamente, en Nehemías cuando él recibió noticias de que la ciudad había sido desolada, ¿no? Entonces, acuerdan que eso está en el primer capítulo de Nehemías, cuando vinieron y le dijeron que la ciudad había sido destruida, entonces él sintió una gran tristeza y una angustia. Y entonces dice que él ayunó y oró, ayuno y oración, básicamente como expresando, como decíamos acá, esa profunda necesidad espiritual y tiempo de angustia, ¿no? Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, ¿no? También lo mismo, obviamente, cuando hubo la devastación de Jerusalén, que obviamente Daniel, pues digamos, tuvo una postura muy similar a la de Nehemías, ¿no? Básicamente dice que él buscó al Señor en oración y ayuno, básicamente oración, ruego y ayuno, que es lo mismo, ¿no? Segundo de Samuel 12:16 dice, entonces David, mire, vuelve y aparece lo del niño, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Entonces, cuando dice rogó, acuérdate que el ruego es una especie de oración, solo que el ruego, digamos, una cosa es la oración y otra cosa es el ruego, aunque el ruego es una especie de oración, pero es como una oración con un tinte de súplica, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, David rogó a Dios por el niño y ayunó, y todo lo que leyó Milena ahorita, ¿no? Eso era en el Antiguo Testamento. Básicamente tenía ese contexto cuando se mezclaba la oración con el ayuno, básicamente esos tiempos de duelo, arrepentimiento, esa necesidad, esa impotencia que había hacia algo que a uno le llevaba a tener total dependencia del Señor, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento vemos otros ejemplos
que están más ligados ya con otro enfoque un poquito diferente, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Lucas 2:37 dice la palabra que la profetisa Ana dice que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces, el contexto ahí no está propiamente relacionado con el tema del arrepentimiento y la confesión, porque ella era una profetisa, ¿no? Y ella constantemente servía en ayunos y oraciones. Ella tenía 84 años y bueno, su oración y ayuno pues formaban parte de lo que ella hacía en el templo, ¿no? En parte de ese servicio al Señor mientras esperaba obviamente la venida del Salvador. Entonces ya en el Nuevo Testamento hay un enfoque más de servicio, ¿no? O sea, más de caminar en relación y obediencia con el Señor, que lo vamos a ver más en la famosa historia esa del endemoniado, ¿no? En Mateo 17:19 que ahí es donde vemos la parte de oración y el ayuno, que dice la palabra que viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Acuérdense en el contexto de la historia, ¿no? Que ustedes se acuerdan, esto ocurrió después de qué gran evento. A ver si alguien se acuerda. ¿Están ahí o todo el mundo se va a comer? Aquí Ok, es, estamos. pero no recuerdo. No me acuerdo, pastor, la multiplicación de los panes y los peces, no sé, es que no me acuerdo muy bien. No, no. Aquí hubo un evento tremendo, ¿no? Y si le voy a dar pistas. Para ese Le evento, echaron, le, le echaron los demonios a los cerdos y después a Jesús lo echaron de ahí porque, y no, ya después, está frío, mi estimado Braulio. No, acuérdense que aquí hubo un evento muy importante que el Señor se llevó a su argolla cercana. Se llevó a los tres discípulos escogidos, se los llevó a un monte y allá ocurrió Ah, la Ah, algo. La la transfiguración. 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 Eso, la transfiguración. Esto ocurrió después de la Vamos una pista. transfiguración. Después de la transfiguración, ya el Señor bajó, pues obviamente con sus tres discípulos cercanos y había dejado a los otros nueve allá. ¿Se acuerdan que a los nueve un Señor les llevó un hijo que le daban ataques como de epilepsia, así que convulsionaba y echaba babas por la boca y todo? Entonces se los trajeron a los discípulos para que les sacara el demonio y ellos no pudieron, ¿se acuerdan? Y entonces cuando el Señor bajó, le dice, le dicen, bueno, voy a leerle lo que dice ahí en Mateo 17:19. 17:19. Sí, entonces dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué? Ah, bueno, no, más arriba dice, Señor, ten misericordia. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a otros discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, del cual salió el muchacho, y este se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Que es lo que ustedes están leyendo ahí. Y entonces el Señor le dijo, ¿por qué? Por vuestra poca fe. Y entonces él dice, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada o será. Y entonces dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, hay mucha gente que cree que cuando el Señor dice, pero este género, dice, ¿de qué género está hablando él ahí? La incredulidad. Pero bueno, acuérdense que siempre es importante cuando uno lee un texto, entender, porque la mayoría de la gente dice, no, seguro está hablando del género de demonio, ¿cierto? Y entonces dicen, no, es que hay un tipo de demonio que solo sale con oración y ayuno. Entonces, ¿en serio eso es lo que está diciendo ahí? Porque ya la historia del demoniado ya había pasado, ¿no? Ya dice que el Señor había sanado al muchacho y entonces reprendió Jesús al demonio, al cual, viniendo entonces los discípulos aparte ya, o sea, esa era otra conversación, le dijeron, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? Entonces, es que ustedes no tienen fe. Acuérdate que muchas veces el Señor le hizo el mismo reclamo a los discípulos, les decía, ustedes son de poca fe, hombres de poca fe. Entonces digo, ustedes son de poca fe. Es más, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, es decir, si la fe de ustedes fuera pequeñita, pero si la tuvieran de verdad,
Usted le podían decir a un monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría. Porque eso de mover montañas, de ahí donde viene la frase muy conocida que nosotros hemos visto mucho que dice que la fe mueve montañas. ¿Se acuerdan que esa es una frase muy conocida? O sea, eso es una metáfora, ¿no? Eso de mover montañas generalmente era algo que los judíos usaban para denotar algo que era muy difícil de hacer, casi que imposible de hacer. Entonces, por eso el Señor decía, si ustedes tuvieran una fe, aunque sea pequeñita, como un grano de mostaza, porque acuérdate que el grano de mostaza se caracteriza por ser una de las semillas más pequeñas que hay, pero que cuando germina y da un árbol, es un árbol, pero inmensamente grande, ¿no? Entonces, si tuvieran una fe tan pequeña, ustedes hasta podrían mover montañas. O sea, como quien dice, harían cosas que ni ustedes se imaginan, ¿no? Pero entonces él está diciendo, pero este género, es decir, ¿de qué está hablando? Los dos versículos anteriores, ¿de qué está hablando? Y miren la De la definición de fe. género. No se está refiriendo a algún género demonio. El origen etimológico de la palabra género proviene del latín genus, que significa clase o tipo. Entonces él dice, como quien dice, pero este género, cambiemos ese género por clase o por tipo. Él está hablando de la gente, él está diciendo a los discípulos que ellos no tenían fe, ¿cierto? Dice, pero si ustedes fueran de fe, ustedes podrían hacer una cantidad de cosas, pero este tipo de personas, es decir, los que tengan una fe tremenda como un grano de mostaza, los que tengan ese tipo de personas, los que tengan esa fe, y dice, no sale. Y entonces la palabra salir tiene varios significados, ¿no? La salir no es solamente expulsar, ¿no? Salir es surgir, aparecer, presentarse, emerger, venir, brotar, nacer, asomar, manifestarse, emanar. Entonces, les dice, vea, pero este género, es decir, este tipo de personas que tengan una verdadera fe, solamente se pueden presentar, brotar, manifestar con oración y ayuno. Entonces, nosotros sabemos que la oración obviamente es comunicarse con el Señor, ¿no? O sea, orar es hablar con Dios, ¿cierto que sí? Y nosotros sabemos que si hay algo que fortalece una relación es la comunicación, ¿no? Entonces, si solamente ustedes ustedes solamente van a poder ser personas de fe y van a poder presentarse así, es decir, eso se va a hacer, va a brotar, va a emerger de ustedes esa fe solamente si es que son de oración, es decir, si ustedes tienen una relación conmigo cercana, si hay lazos que nos unen fuertes, y ayuno en el sentido de que ellos como eran judíos, pues obviamente sabían que el ayuno hacía parte para los judíos el ayuno era sinónimo de obediencia, ¿no? El ayunar era sinónimo de obedecer. Entonces, por medio de una relación y por medio de un caminar en obediencia, es que ustedes van a poder ser ese género de personas, ese tipo de personas, esa clase de personas, personas de fe, ¿no? Como tal, ¿no? Por eso, ahí era como explicándoles básicamente por qué no pudieron sacar ese demonio, porque el Señor ya les había dado autoridad para expulsar demonios. Acuerda que Él los había mandado al principio, los mandó de dos en dos y les dio autoridad para expulsar demonios. ¿Me acuerdan de eso, no? Pero aquí en esta situación también, o sea, la Biblia no lo menciona, pero también dicen algunos ahí que imagínense, ustedes son un grupo de 12 y el maestro se lleva a los tres de siempre, deja a los otros nueve ahí bateando y decir, quién sabe en qué estarían pensando, discutiendo y por qué nosotros no nos llevaron y por qué siempre esos tres o qué. Bueno, esos son supuestos, ¿no? Pero generalmente no es tampoco no es fantasear mucho porque los discípulos siempre mantenían ese tipo de conversaciones de que quién va a ser el mayor y que no uno a la derecha, otro a la izquierda y todo. Entonces, algo había ahí que ellos no pudieron realmente y por eso el Señor les dice, ay, pero es que ustedes hasta cuándo, o sea, les falta fe, realmente no hay todavía confianza, a ustedes lo que les falta es relación todavía, o sea, ser personas de oración y les falta obediencia como tal, ¿no? ¿Para qué? Para que esa fe realmente salga, ¿no? Y de esa manera ustedes puedan sacar cualquier demonio, ¿no? Porque no hay categorías de demonio, aunque obviamente hay demonios más fuertes que otros, ¿no? Y este era un demonio persistente, porque si ustedes ven, en algún caso, cuando el Señor le pregunta, ¿y desde cuándo tiene ese demonio? Dice, uy, desde niño, ¿entiende? Entonces, digamos, era un demonio persistente como tal, pero no era que ellos no pudieran con uno o cierto demonio, sino que a ellos lo que les faltaba era una vida de fe, de relación como tal, ¿no? Pero entonces ahí, digamos, lo que es la oración y el ayuno,
están ligadas, acuerden que no era tanto de arrepentimiento, porque no era que los discípulos fueran pecadores, ni mucho menos, sino que cuando a ellos les faltaba oración, ayuno, básicamente era lo mismo que hablaba de profetisa, la profetisa Ana, que ella servía en el templo con ayuno y oración, es decir, tenía una vida de servicio. Acuerde que si hay algo que a uno le fortalece la relación con el Señor, es el servicio como tal. En el servicio uno puede condensar lo que es una vida de relación con Él, porque uno no va a servir a quien no conoce y a quien no ama, a quien no ama, ¿no? O sea, uno sirve al que conoce y al que ama. Y el servicio en sí es una señal de obediencia. Si hay algo que caracteriza a un siervo, es la obediencia, ¿no? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, relación y obediencia, ¿no? O sea, es básicamente lo que les faltaba a ellos. Y bueno, ya para unos minutitos para cerrar esto de cuál es el ayuno que nosotros podríamos practicar, ¿no? O sea, si y ya nos queda claro que no hay nada en la Biblia que diga que el cristiano tenga que ayunar, entendiendo que el ayuno es el abstenerse de ingerir comidas y bebidas, básicamente. Hay otro tipo de ayuno que recomienda, o lo que leímos allá en Isaías, de más bien entrar en un ayuno, más bien en un plano espiritual como tal, ¿no? O sea, pero para eso uno tiene que prepararse, ¿no? O sea, el ayuno espiritual está en otro contexto, ¿no? Acuérdense que todo lo que es el proceso del nuevo nacimiento, ¿no? Nosotros venimos de una etapa de pecado, nos arrepentimos y al final, después de un genuino arrepentimiento, pues obviamente hay un genuino nuevo nacimiento y bueno, y esa comunión con Dios, obviamente la que va creciendo es la nueva criatura, que es la que recibe toda la información en Cristo y que va formando en nosotros una conciencia espiritual como tal, ¿no? Básicamente en eso. Acuerde lo que dice Gálatas 6:15, dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que ahora lo que vale es una nueva creación, la nueva criatura, ¿no? Acuerde que la vieja criatura, o sea, el viejo hombre, que en algún momento tuvo la mente en blanco cuando nacimos, pues se fue llenando de información natural, todo lo que ya ustedes han escuchado durante mucho tiempo, y ¿por qué los estoy llevando allá? ¿Por qué? Porque así como la vieja criatura se fue haciendo fuerte en nosotros por medio de todo lo que comía, por la información que íbamos metiendo, ya estamos hablando del plano espiritual, la nueva criatura, la que ha nacido después de un nuevo nacimiento, también tiene que comenzar a comer y tenemos que alimentarla, ¿no? Entonces ahí es donde entra realmente el ayuno, ¿no? Nosotros tenemos que poner al viejo hombre en un ayuno total, estamos hablando del plano espiritual, que es obviamente decidir cortarle todos los canales por los cuales se alimenta, ¿no? O sea, ser selectivos en lo que vemos, porque por ahí se alimenta el viejo hombre, en lo que escuchamos, porque por ahí se alimenta, en lo que hablamos también, porque por ahí se alimenta. Entonces, cerrarle todos esos canales, cortarle el alimento como tal y no dejar que coma, ¿no? Y más bien la nueva criatura, la que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, a esa tenemos que alimentarla, pero con una dieta bien balanceada, ¿no? Que la dieta está en Filipenses 4:8, cuando dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, alguna, y si algo es digno de alabanza, pues en eso pensemos. O sea, de eso alimentemos la mente, ¿no? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Esa es la dieta recomendada para la nueva criatura. Para la vieja criatura, ¿qué es lo que se recomienda? Ayuno espiritual, córtele todos los canales de alimentación para que se debilite y todo eso, ¿no? ¿Cuánto tiene que durar esa dieta para la nueva criatura? Bueno, hasta que muramos, ¿no? Continuo, hasta que tengamos nuestro encuentro personal con el Señor, tenemos que alimentarnos de lo que está diciendo la palabra ahí. ¿De qué? De todo lo que es verdadero, honesto, etcétera, ¿no? Y entonces después viene la nueva pregunta, entonces la que hicimos allá. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Necesitamos o no necesitamos ayunar? Espiritualmente Sí, sí. Espiritualmente sí necesitamos estar sí. ¿pero a quién? A la vieja A al la viejo vieja hombre, ¿no? criatura tenemos que poner en ayuno En ayuno continuo, ¿hasta cuándo? Hasta que estemos hasta en la que el Señor presencia del nos... Señor, ¿no? Ese es el Amén. ayuno espiritual que realmente nosotros debemos practicar. Y si nos alimentamos de esa dieta que está ahí, vamos a satisfacer lo que decía ya en Isaías, que cuál es el ayuno que al Señor le agrada, ¿no? Cuando realmente por medio de esta dieta que estamos adquiriendo y la nueva criatura, desarrolla en nosotros esa capacidad de qué, de ir
a hacer lo que el Señor vino a hacer, ¿no? Libertar a los cautivos, vista a los ciegos, a consolar al afligido, todo eso, que eso es realmente lo que el Señor anhela, que si no lo estamos haciendo, lo hagamos, ¿no? Parte de un ayuno espiritual. Pero bueno, por ahí va más o menos el tema del ayuno, o sea, lo vimos muy rápidamente, hay muchos detalles que ustedes, pues, si les interesa el tema, pueden indagar más y todo ese asunto, pero en términos generales, por ahí anda, es parte de las obras de la ley que practicaban los judíos con unos objetivos particulares, pero muchos lo hacían como parte de un menú de instrucciones que tenían que cumplir, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que lo hace también por costumbre, lo cual no tiene sentido. Si lo hacen y lo practican, no es para descalificar, no vamos a contender con eso, Ujú. pero sí es importante que la gente sepa que si lo está haciendo, por qué lo hace y que sea con las causas que realmente Dios aprueba, ¿no? Ok, por ahí anda el asunto, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo más al final o por ahí Pastor, va. Sí, Pau. ahora que usted hablaba de la fe débil, pues sí, Ujú, fe débil, ¿verdad? ujú. Eh, bueno, es que, vamos a ver cómo lo explico. Eso también va como de la mano de tener como es que es como conocimiento, actitud y madurez, de aceptar los no de Dios, porque a veces decimos, no, yo tengo mucha fe en Dios, pero recibimos el no y tal vez no es que nos apartemos, pero vivimos como en esa confusión, ¿verdad? O creyendo que es que no nos ha respondido cuando sí, ya nos respondió y fue un no. Ujú. O puede que, sí, 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 es que a veces la no respuesta de Dios es más que evidente, ¿no? El tema ahí es precisamente pago con esas doctrinas que han salido ahora de declarar y confesar, ¿no? O sea, que la gente, acuérdate cuando iba a morir este Melgar, que algunos decían, no aceptamos un no como respuesta de Dios. Ujú. Realmente es un atrevimiento muy grande, ¿no? O sea, pretender que Dios nos tiene que decir sí a todo cuando realmente parte de la madurez espiritual y lo contrario a ser débil de la fe, a ser fuerte, fortalecidos en la fe, es entender que no hay nada más positivo para el ser humano que los no de Dios, ¿no? Y Entendiendo creo que que también solo... por ahí Ujú, lo decía porque hablábamos de lo de David, ¿verdad? ujú. Que también la parte de David se veía como que le quería torcer el brazo a Dios, pero también después de que el hijo muere, él lava su rostro y continúa. Entonces también muestra ese otro lado, ¿verdad? Qué fe tan grande y qué aceptación tuvo. Contrario a la no respuesta o al no de cuando Dios no le respondió a Saúl, ¿no? Que, Ajá, que que él fue a inmediatamente fue a buscarla. buscar una divina y ¿me Ujú. entendés? O sea, son dos actitudes totalmente contrarias. Pero lo de David es cierto, uno clama a Dios, pide al Señor y a veces hay que saber pedir también, porque acuérdate lo que dice la palabra, que la mayoría de la gente que pide no recibe porque piden mal, ¿no? Entonces, entender o sea, Dios, nadie más que Dios sabe si realmente lo que estamos pidiendo lo necesitamos, porque muchas de las cosas que pedimos ni siquiera las necesitamos como tal. Pero sí, sí, es parte de la madurez espiritual, saber que podemos, puede que Dios no responda, digamos, la oración, y si no la responde no es porque no la haya escuchado, si es que tenemos una relación con Él, sino que la no respuesta es ya una respuesta como tal, ¿no? O puede ser que no es el tiempo todavía, ¿no? O sea, ¿entiendes? Hay varias cosas, pero es parte de la madurez espiritual, ¿no? Y la debilidad en la fe, Pau, y todos los demás, tiene que ver con eso, ¿no? De no tener los fundamentos bien cimentados. Por eso es que dice la palabra que qué sería el justo si le falta su fundamento. Entonces va a ser como un velero que va para donde edite el viento como tal, ¿no? Pero sí, es parte de eso. Ok, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Marquitos, regálanos una oración que hace tiempo no te he escuchado, Marquitos. No me va a creer, pues y ahora me pone a mí. Pues está bien. Eso, Marquitos. Gracias, Señor. Bendito alabado seas por esta noche tan hermosa, Señor, que hemos recibido tu palabra, Señor, como, como un renuevo en nuestras fuerzas, Señor, a tener más fe en ti, Señor, acercarnos más a ti, Señor, en oración, en ayuno, en relación, Señor, día a día, porque es fundamental que nosotros tengamos eso, ¿verdad?
como los discípulos, Señor, que estuvieron a tu lado los 3 años, como Pablo también, Señor, que estuvo a tu lado. Te damos las gracias hoy y siempre, Señor. Te damos las gracias por el pastor, por su familia, Señor. Y te pedimos mucha fortaleza para ellos y protección, Señor, por todos lados, Señor. Y tú sabes que siempre son atacados. Te damos las gracias hoy y siempre, Señor. Amén. 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 Amén.